Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica. Richard Rogers. Richard George Roberts Rogers es un arquitecto británico. Nació en Florencia en 1933 y es conocido por sus edificaciones pioneras junto a Norman Foster. Renzo Piano. Richard Rogers ha mantenido durante toda su carrera profesional al frente de su propio estudio, Richard Rogers Partnership, un compromiso con la relación entre arquitectura, medio ambiente, cultura y sociedad. Es responsable de algunos de los edificios más emblemáticos de las últimas décadas, como el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París, que diseñó con Renzo Piano, y el Lloyd's en Londres. Hijo de padres anglo-italianos, su primo era el célebre arquitecto italiano Ernesto Rogers. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, su familia se trasladó a Inglaterra, donde Richard pasó la infancia de internado en internado. Tras diplomarse en arquitectura en la Architectural Association de Londres en 1954 a 1959, en 1962 obtuvo su maestría por la Universidad de Yale. Allí entablaría amistad con Norman Foster. A su regreso a Londres, Rogers y su entonces esposa, Sue Brumwell, se asociaron con el matrimonio formado por Norman y Wendy y Foster y crearon su primer estudio, Team 4. El primer proyecto del grupo consistió en diseñar la casa familiar de los padres de Sue en Cornwallis, pero su construcción más ambicioso resultó sin duda la fábrica Reliance Controls en Swindon, Wiltshire, en la que se combinarían los preceptos heredados de Charles Eames con nuevos intereses sociales, inusuales en aquellos años. Team 4 logró notoriedad por sus diseños de alta tecnología, pese a lo cual el grupo decidió disolverse en 1968. En 1967, Rogers presentó a los arquitectos británicos en la Bienal de París con la Dr. Rogers House en Wimbledon, y un año más tarde obtuvo el premio House for Today de Compound Company por el prototipo Sears Up House, un importante hito histórico dentro del desarrollo de la vivienda industrial. A finales de la década de 1970, Rogers estableció estrecho contacto con el arquitecto italiano Renzo Piano, a quien conoció cuando ambos impartían cursos en la Architectural Association. Ambos decidieron asociarse y fundaron el estudio Piano y Rogers. Los arquitectos concibieron el edificio como un diagrama espacial evolutivo, pensando como una superestructura de acero y vidrio. Una de las prioridades más importantes fue dotarla de la mayor movilidad funcional posible, para lo cual liberaron el espacio interior de conductos técnicos y órganos de circulación, escaleras, ascensores, etc., que son exteriores y se diferencian por colores: azul para el aire, climatización, verde para los fluidos, circuitos de agua,
amarillo para los revestimientos eléctricos y rojo para las comunicaciones, ascensores y la seguridad, bombas contra incendios. En 1977, Rogers fundó su propia empresa, Richard Rogers Partnership, que integran en la actualidad 130 personas. Su estilo energético y alegre nos muestra estructuras que poseen algo de revival, gótico o estilo Tudor, concibiendo al final lo que se podría llamar un diseño británico, que ha hecho de Rogers el arquitecto más involucrado en la construcción de obras gubernamentales británicas de los últimos 50 años. Es responsable de obras como la expansión del aeropuerto de Heathrow 1989-2008 y la Asamblea Nacional de Gales en Cardiff 1998-2005, y en sus manos puso Tony Ballet la ejecución de la Cúpula del Milenio 1996 al 2000. El jurado del 31 Premio Pritzker, en el que ha obtenido $100,000, que serían unos 75,000 euros, reconoció que Rogers demuestra que el trabajo más duradero que puede hacer un arquitecto es ser un buen ciudadano del mundo. Heike Herzog, arquitecto suizo, considerado con su socio Pierre de Neuron uno de los arquitectos contemporáneos de mayor proyección internacional. A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria profesional, la obra de Herzog y de Neuron no solo se ha caracterizado por la austeridad formal y la innovación técnica, sino también por haber situado al hombre y sus necesidades en el centro de sus especulaciones. El mejor ejemplo de esta ética arquitectónica fue la Tate Modern en Londres, antigua central eléctrica reconvertida en museo. Este espacio fue concebido desde el primer momento, a diferencia de otros muchos dedicados también al arte contemporáneo, pensando en la colección y las exposiciones que debía alojar y en las personas que acudirían a visitarlas. Jacques Herzog nació en la ciudad suiza de Brasilia el 19 de abril de 1950. A los 20 años de edad empezó la carrera de arquitectura en el Politécnico de Zurich-Centre, cuyos profesores se encontraban proyectistas tan prestigiosos como Aldo Rossi y Dolph Schnebly. Sus enseñanzas, los dos eran, en cierto modo, continuadores de los postulados racionalistas de Le Corbusier. Habrían de influir enormemente en su posterior concepción de la práctica arquitectónica. En aquellos años de formación, Herzog trabó amistad con un alumno. Nació el mismo año y en la misma ciudad que él, Pierre de Neuron. Ambos se licenciaron el mismo año, en 1975. Ambos trabajarían como asistentes del profesor Schnebly hasta 1977. Y ambos se asociarían un año más tarde para crear la firma Serong y de Neuron, con sede en Brasilia. En sus primeros trabajos, tales como la Casa Azul, la Casa de Piedra o el Almacén Ricola, tomaron como punto de partida la construcción tradicional y los materiales cotidianos, pero reinventándolos para que adquiriesen un nuevo significado. El resultado
fueron unos edificios formalmente severos y de aspecto minimalista, en los que el elemento más innovador se manifestaba sobre todo en el exterior, en la piel del edificio. Casa Azul, Oberwing, Suiza, 1979-1980. Aunque la casa conservó los elementos que armonizaban con los del vecindario, planta rectangular cubierta a dos aguas, techo de metal corrugado, etc. Otros aspectos la hicieron diferente a los demás. Así, por ejemplo, una ligera curvatura en el lado noroeste de la vivienda hizo que visualmente ésta ganara en volumen y peso. En la casa de piedra, Tabole, Italia, 1982-1988. Por el contrario, se utilizó mampostería de junta seca para la construcción de los muros exteriores. Con este recurso, inspirado en las ancestrales construcciones rurales del mundo mediterráneo, se consiguieron integrar en el paisaje colindante hasta hacerlos casi desaparecer los contundentes y racionalistas volumen del inmueble. En el almacén Ricola, Laufen, Suiza, 1984-1987. Poniendo nuevamente el énfasis en el exterior del inmueble, se levantó un caparazón formado por tablones de fibrocemento apoyados sobre resaltes. Esta solución atenuaba la rigidez de aquel enorme volumen, al tiempo que creaba unos efectos visuales y un ritmo compositivo que equiparaba aquella nave a una inmensa escultura minimalista. A finales de los años 80, gracias al favorable eco que habían tenido aquellos primeros proyectos, el estudio Xerox y de Neuron empezó a recibir encargos de mayor envergadura. Entre estos, cabría destacar la construcción de un parque de locomotoras que se encuentra en Brasilia y fue construido de 1989 a 1995. Una torre de control de Brasilia, 1989 a 1994, para la Compañía Suiza del Ferrocarril, o el nuevo centro de producción y almacenamiento de la empresa Ricola en Mulhouse, Alsacia, 1993 a 1994. Dicho edificio se asemejaba al almacén Ricola de Laufen. Normalmente se distinguía de este al presentar sendos voladizos en dos de sus caras. Otro elemento destacado fue el recubrimiento de estas dos fachadas con paneles de policarbonato que actuaban a dos de cortinas. La Tate Modern, el proyecto más ambicioso y en que a la postre más fama habría de aportarles, fue la Tate Modern de Londres, 1994 al 2000. El reto no era pequeño, toda vez que el museo debía acomodarse a un edificio preexistente, concretamente a la antigua central eléctrica levantado por Giles Gilbert Scott entre 1948 y 1963. Debido a que se optó por respetar al máximo el exterior del viejo edificio de ladrillo, el proyecto se centró sobre todo en acomodar el interior del inmueble
a las exigencias de un gran museo de arte contemporáneo. Los arquitectos suizos Jacques Serong y Pierre de Neuron fueron galardonados con el premio Pritzker de arquitectura en 2001. Ambos nacieron en Brasilia en 1950, estudiaron en los mismos colegios y tienen una trayectoria profesional paralela. Juntos fundaron en 1978 la firma Serong y Neuron. Es difícil pensar en algún arquitecto en la historia que haya aderezado la arquitectura con tanta imaginación y virtuosismo. Con estas palabras se refirió J. Carter Brown, presidente del jurado del premio Pritzker, considerado el Nobel de la especialidad a los ganadores de la edición de este año. Los arquitectos suizos Jacques Serong y Pierre de Neuron. Es la segunda vez en la historia de este prestigioso galardón que se entrega a dos artistas que comparten los honores.